La antiderivada. Como dice su nombre, se entiende la antiderivada como lo contrario a la derivada. Pero para poder comprender esto, primero tendríamos que comprender qué es una derivada. Vamos a hacerlo y explicarlo en unos rasgos considerablemente pequeños. Ahora, entendemos esta derivada. D sobre dx, f de x es igual a f' de x. Ahora, esta es una derivada. La función de x se convierte en una función prima de x. Normal. Ahora, esto es el razonamiento de una integral. O en sí mismo de una antiderivada. ¿Cómo se plantea esto? Muy sencillo. Primero, este es el símbolo de la integral. Y es importante siempre tenerlo en cuenta. Este es el símbolo de la integral. Y ahora, esta es f' de x. Dx da igual a función de x. Ahora, ¿qué hicimos aquí? Si lo relacionamos con los mismos factores o constantes que utilizamos en nuestra otra operación, entendemos, entendemos que lo que acabamos de hacer en sí mismo es una antiderivada, ese razonamiento de una antiderivada. Tenemos el símbolo, la integral, tenemos la función prima de x, que se transforma en una función de x. Ahora, si relacionamos estos términos con la derivada, nos damos cuenta que la función de x es igual a esta función que está en medio de la derivada. Y que la función prima de x es exactamente esta misma función que está aquí entre nosotros. ¿Y esto por qué? Porque aquí viene el concepto de por qué se le dice antiderivada. Porque busca algo completamente distinto. No es que busque algo completamente distinto, es que busca algo contrario a la derivada. Y eso está bien. Entonces, ahora vamos a entender un poco más cómo funciona este concepto y el comportamiento de la derivada y la antiderivada conjuntas. Para ver este problema, que está aquí acentuado, hay dos formas de relacionarlo. Por un lado es por la derecha y por otro es por la izquierda. Para entender esto, vamos a tratarlo de una manera más tranquila. Primero entendamos que dice aquí: función en segundo grado de x se convierte en una función de primer grado de x y después se convierte en una función de x y después en una integral de x. Hasta ahí todo está bien. Ahora, debo decir que esta f es una f mayúscula, porque hay una gran diferencia entre la f de la diferenciación y la f de la integración. Y esto es importante que se entienda. Y como ya les expliqué un poco que hay dos maneras de resolver esto, primero entremos en cabo de qué es una integral. ¿Qué es la idea genérica de la fórmula de una integral? Lo regular, para poder después explicar este concepto de manera más amplia. Ahora, primero ya vimos que tiene esta misma situación. Esta misma f siempre tiene que estar, la función de x, como ven, y esto que es igual a la función f mayúscula de x más la constante. La constante siempre es parte del resultado de la integral, ya sea por sustitución, ya sea por método de curvas, siempre es parte. Sobre todo en las primeras proporciones de la integral, siempre es una constante. ¿Y esto por qué? Porque es el espacio. Esta constante al final puede representar muchas cosas. Entre las cosas que puede representar son los espacios que la integral no pudo cubrir por medio de la operación. Entonces, siempre se pone la constante como un posible sobrante o como parte simplemente de otro gran problema, pero siempre está. Ahora que ya explicamos esto, entonces volvamos al meollo de este asunto. Como ya entendimos, si pasamos de la operación de f en la función en segundo grado de x a función en primer grado de x a función de x a integral de x, nos daríamos cuenta
de que esto es una antiderivada. Y sin embargo, si acaso vamos de una operación como la integral de x a la función de x, a la función prima de x, a la función en segundo grado de x, estaríamos yéndonos por una derivada. Y esto es importante entenderlo. Ya que entendimos este hoyo, vamos a intentar explicarlo un poco mejor. Imaginemos que esto es una escalera. Listo. Esta es una escalera. Si lo entendemos de esta manera, f en función en segundo grado de x a función en primer grado de x a función de x a integral de x nos daría que es una antiderivada. Sin embargo, si hacemos la función de abajo hacia arriba como integral de x, función de x, función prima de x y función en segundo grado de x, nos daría una derivada. Ya cuando entendimos este concepto, entonces vamos ahora a intentar explicar y hacer un ejercicio derivado. Está hecho, sobre todo para no tener dificultades a la hora de escribirlo y podernos entrar en la explicación. Entonces, lo primero que vamos a tomar en cuenta en esta es esto. Entendemos que es d sobre dx, entre paréntesis, x a la 3 igual a 3x a la 2. ¿Y esto por qué 3x a la 2? Porque aquí se derivó. Sabemos que la derivada de x a la 3 sería 3x a la 2. El razonamiento es un poco complejo, pero básicamente se entiende que cuando se deriva una x al exponente, lo que se hace es básicamente restarle un número al exponente y ponerlo y poner la constante anterior aquí, la constante anterior, o sea, este 3 se pondría aquí y esto se le restaría 1, que es lo que se ve aquí, que es un 2. Es una manera un poco compleja de entenderlo, pero funciona. Ahora lo que vamos a analizar es lo siguiente, la fórmula que estamos utilizando para esta antiderivada. Si vemos bien, las primeras partes de la antiderivada ya están hechas y ya se hicieron con esta fórmula. La de dx es lo mismo que esta de dx, la función que derivamos que está encerrada es la misma que está aquí, que está encerrada. X a la elevada a la n es igual que x elevado a la 3. Y entonces esto también está, que es igual a nx sobre menos n menos 1, que es precisamente lo que se hizo aquí. Esta es la referencia que estamos utilizando para hacer esta derivada. Si vemos, n es precisamente, n es esta constante. N es esta constante. N es esta constante, entonces la n sería el 3. El 3 pasaría antes de la x y lo que hacemos es dejar la x tal como está, pero a la constante del exponente se le resta 1. Ya. Esto básicamente fue lo que ya hicimos. Ahora, vamos a la segunda parte. La segunda parte es la integral o la antiderivada, como queramos verlo, aún en un medio un poco particularmente fácil. Entonces, vemos el mismo símbolo de la integral que está aquí, x a la n de x. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que vamos a volver a poner esta misma particularidad que está aquí? ¿O que vamos a poner esta misma particularidad que está aquí? No, porque recordemos que este exponente que está encerrado aquí, lo que está representando al final es la derivación de del que ya, la derivación. Quiere decir, no está representando este que está aquí antiguo, sino que lo que está representando es la derivación que se hizo del mismo. Porque ese número ya se transformó, ya esa variable se transformó. Entonces, ¿y qué es la otra particular que tiene? El de x, que aquí está. Entonces, 3x a la 2 de x. Ahora, como ven,
Para entender esta parte vamos a tener que explicar la ley de la potencia. La ley de la potencia nos dice una cosa muy particular, y es que básicamente todo número, porque particularmente aquí se va a tener que dividir. Entonces, ¿qué se hace? Como solo tenemos una base, no hay un denominador, no hay nada, nos tenemos que ir por la ley del exponente. La ley del exponente nos dice básicamente esto. ¿Qué nos dice? La base queda intacta. Sin embargo, el exponente no. Recordemos que el exponente es esta parte que está aquí arriba. Lo que dice la ley de exponente es que al exponente se le sumará 1 y el denominador tendrá como resultado la suma de ese exponente más 1. ¿Esto qué nos dice? Que, por ejemplo, si esto es 3 más 1, pues nos daría 4. Y entonces el exponente sería 4 y el denominador también sería 4. Y aquí se ve 3 por x, obviamente, aunque no es necesario hacer esto aquí, es una consideración que se hace. 2 más 1, ¿ven? La suma del exponente, y aquí la base, y aquí el denominador toma esa misma propiedad, que es 2 más 1, quiere decir la regla del exponente. Es sencillo. Ahora, eso nos daría igual a ¿qué? Como sabemos, la base no se modifica. Entonces, 2 más 1, 3. Entonces, 2x a la 3 elevado a la 3. Y la base, 3 también. Entonces, sobre 3. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Como nos damos cuenta que estos dos números son semejantes, los términos semejantes se simplifican, tun, tun, y solo nos queda 3 elevado a la x elevado a la 3. Entonces, ¿qué hace aquí? Igual a x elevado a la 3 más c, que nos da como resultado esto. Recordemos que la c es importante porque es la constante. Esto no se nos puede olvidar. Y listo. Ya esto nos daría como resultado la constante que estamos trabajando y como tal el resultado de la antiderivada. Esto se debe entender de muchas formas. Por ejemplo, listo. Como ya tratamos la antiderivada y fuimos capaces de comprender la parte más sencilla de la misma, ahora vamos a hablar de un tema que es tan emocionante como ella, y es la antiderivada. La antiderivada se puede... La antiderivada, o sea, ya tan emocionante como la antiderivada, y ya hablamos de la antiderivada y comprendimos qué es la antiderivada en muchos sentidos, e intentamos mostrar en la medida de lo posible las diferencias que tiene con la derivada. Vamos ahora a ir al tema que ya explicamos. Como ustedes ya saben, la integral y la diferenciación son dos partes del cálculo. Son dos partes del cálculo de una sola variable. Como tal, estas son las dos partes fundamentales del cálculo de una sola variable. La diferenciación, la integración, y también hay una que es como redes y coordenadas, pero no es como tal. Es más bien la implementación de estas dos en áreas un poco más complejas y más de ubicación de puntos y gráficos. Pero vamos a entender que estas dos partes son fundamentales en el entendimiento del cálculo de una sola variable. Y debemos entender lo siguiente: el cálculo es el lenguaje por el cual se desarrollan y se escriben muchas de las diferentes materias y ciencias puras o exactas que tenemos como desarrollo. Claro, esto es discutible, el término también, y pues en tanto consensos científicos, digamos que las ciencias y estas clasificaciones poco a poco se van diluyendo mucho más, en tanto que sus búsquedas encuentran una complejidad grande y unos contextos también bastante interesantes. Pero lo que quiero explicar al final es que por medio del cálculo se desarrolla el lenguaje matemático que expresa muchas de las ideas y conceptos abstractos que nosotros tenemos en la ingeniería, en la ciencia, imagínense en cualquier área, en la matemática, en la arquitectura, en la pintura, puesto la matemática en sí mismo es un lenguaje universal que se desarrolla en muchos sectores y en muchas variedad de situaciones de nuestra vida cotidiana, pero también de una
de una academia formal. Esto quiere decir que aunque podemos considerar la matemática como algo muy ajeno a nuestro día a día, de hecho está muy integrada con nosotros desde nuestros propios orígenes y entendimiento del conocimiento. Ahora, ¿qué haremos aquí? La integral indefinida se entiende como aquella integral que no tiene esta función. No está definida. Por eso se dice indefinida. Estos son los dos campos que tendría una integral. Por un lado, por ejemplo, podría ser 3 y por un lado podría ser 1. Y esta sería el lugar, el medio o los límites que tendría la integral definida. Sin embargo, como la integral indefinida no los posee, por lo mismo tiene una propuesta un poco diferente y también realiza una complejidad de la misma. Sin embargo, esto vamos a intentar explicarlo de una manera bastante sencilla para entenderlo. Como ya saben, y como ya se les explicó, la integral indefinida es aquella que no tiene límites, no está definida, es simplemente la integral. ¿Y dónde se define la integral? En esta zona se define la integral. Por eso les dije que esta zona es muy importante y que es parte fundamental de la integral. No está. Entonces, cuando no está, sabemos que no es una integral definida. Y por lo mismo, lo que nosotros hacemos es hacer una operación. Y voy a tomar un ejemplo sencillo para que se entienda. Precisamente en esta parte no se necesita tanta teoría, porque una integral indefinida se puede decir que es simplemente una integral que no está definida. Ya, sería la manera más sencilla de entenderla. Y por lo mismo vamos a realizar esta operación en base a esa idea. Primero, entendemos que esta es la operación que vamos a desarrollar, hasta dx. Entonces, ¿qué nos sale? Entre paréntesis, 6x a la 2 más raíz cuadrada de x, cierto, dx. El dx también es una parte fundamental de esta operación. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo primero que vamos a hacer es acercarnos a esta idea. Como ven, aquí se volvió a poner la integral, se volvió a hacer esta misma operación, y lo que hacemos aquí es 6x a la 2 más, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sucede con esta parte? Toda raíz cuadrada puede convertirse en una fracción. A ver, de hecho, toda raíz cuadrada, toda raíz hasta cierto punto, hay límites y obviamente hay fundamentos que limitarían esta propuesta, pero casi todas las raíces, en muchas situaciones, se pueden convertir en fracciones. Es un medio de simplificarlas, porque al final, para resolver estas operaciones tenemos que simplificar. Y entonces, por ejemplo, en este caso de la raíz cuadrada, lo que nosotros la simplificamos como un medio que equivale a raíz cuadrada. Solamente que es un medio simplificado y que nos permite seguir trabajando. Como ya entendimos esto, vamos a lo siguiente. Entonces, x elevado a un medio. Se cierra y de x. Todo lo normal. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Ya les hablé de la ley del exponente. Y por lo mismo, recordemos que la ley del exponente es simplemente el exponente más cuando se necesita dividir se necesita un denominador para una operación y se tiene una constante, pero lo que hacemos es simplemente no modificar la base y simplemente sumar al exponente 1. Entonces, si el exponente es x más 2, x a la 2, entonces 2 más 1 se convierte en 3 y ese mismo exponente le da el valor al denominador. Quiere decir que ahora sí existe un denominador, se convierte en una fracción y esa misma nuevo exponente, que es 2 más 1, se convierte en 3, el denominador también sería 3. Eso es lo que nos dice básicamente la ley del exponente. Entonces, eso fue lo que hicimos. Básicamente lo que hicimos aquí sí fue quitar los corchetes, y lo que hicimos aquí fue 6x a la 2
Entonces sabemos la ley de la potencia, 6x a la 2, 2 más 1, 3, denominador 3. Ahora, más 2x, ¿por qué? Recordemos la ley, es importante. 1 más 2. Entonces, esto se convierte, la base ahora está equivale a 2. Esto pasa aquí también por este trabajo, precisamente por esta fracción. Y ahora la fracción también equivale a algo nuevo, porque la fracción también ahora quiere una nueva suma. Y entonces, de 1/2 se convierte en 3/2. Y esto es sencillo, porque si hablamos bien, lo que estamos haciendo básicamente es una suma de fracciones. Le sumamos un valor a esta misma fracción para que nos equivalga. Y entonces eso hicimos. ¿Y qué más hicimos aquí? Más c. ¿Esto qué quiere decir? Que ya tenemos la constante. Ahora tenemos que hacernos una pregunta en las integrales indefinidas, y de hecho de ahora en adelante en las siguientes muestras que voy a dar, y es, ¿se puede simplificar más? Sí, se puede simplificar más en este caso. Y por lo mismo lo que hacemos aquí. Por ejemplo, vemos que podemos simplificar este caso de aquí. 6x a la 3 sobre 3 se puede simplificar y nos da 2x a la 3 más, igual que aquí, más. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Aquí lo que hacemos nosotros es entender. No podemos dejar la x elevado a 3 medios en la misma operación porque la vuelve compleja. Entonces lo que hacemos aquí simplemente es separarla. ¿Y cómo la separamos? Pues básicamente tomamos la base y el denominador. Básicamente es lo que hacemos. Entonces 2 sobre 3. Y ahora x 3 sobre 2. Ya, más c. Y así, y esta es la manera que sabemos que la operación está más simplificada. Primero simplificamos esta área, simplificamos la siguiente y añadimos la constante. Y de esta manera sabemos que nuestra operación quedó bien y entendemos el concepto de la antiderivada. Y como entendimos el concepto de la antiderivada, somos capaces de comprender el concepto de la integral indefinida, que básicamente es una integral que no está definida. Pero el proceso por el cual se resuelve la integral indefinida es realmente razonamiento lógico. Es un poco de derivación y un poco de simplificación. Y tal vez se utiliza en muchos casos la ley del exponente. Sin embargo, no es realmente una regla que acompleje o que vuelva demasiado difícil la integral indefinida. Obviamente, en casos más avanzados se tienen que tomar se tienen que desarrollar o tomar algunas fórmulas, se tiene que tener un conocimiento mayor en razonamiento lógico y en algunas fórmulas y reglas que tienen las matemáticas y el cálculo. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es simplemente entender esto de esta manera y pues desarrollar la propuesta. Desarrollar esta idea de la integral indefinida, que se entendió que básicamente hicimos esto. Listo. Ok. Ya hablamos de lo que era una antiderivada. Ya hablamos de lo que era una derivada. Ya hablamos de lo que era una integral indefinida. Y fuimos capaces de entender hasta cierto punto que una integral indefinida era simplemente una integral que no tenía límites y que no estaba como tal definida, como su término lo dice. Ahora vamos a la integral definida. ¿Qué es la integral definida? Es precisamente un poco lo contrario a la integral indefinida, puesto esta sí tiene características que la definen. Y por ejemplo, como les dije al comienzo, esta f es muy importante en integral. Esta sí está definida. Miren, si lo ven, como les expliqué, estas dos zonas sí están limitadas. 4 y menos 3. Esto es b y esto es a. Y eso es importante. Casi siempre se debe entender que esta b de acá debe ser mayor que esta a de acá. Casi siempre. Hay algunas que otras variaciones que no lo permiten, y sin embargo es muy complejo y ya requiere un razonamiento y algunos hasta requieren números imaginarios. Entonces en esta área no nos vamos a meter demasiado. Solamente vamos a intentar resolver esta integral definida.
Es una un poco sencilla, pero te ayudará a entender los conceptos que hay detrás de ella. Entonces, nuestra integral dice que es integral de 4 a menos 3. Ya. Y esto nos dice que es 8 sobre x a la 3 de x. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué se supone que hacemos en este área? Como les dije, la integral es parte del cálculo de una sola variable y como tal nosotros seguimos y necesitamos seguir utilizando la derivación en las primeras partes porque nos simplifican muchas operaciones. Entonces es básicamente lo que hacemos aquí. Si ven, lo que hacemos es simplemente quitar esta fracción y simplemente lo trasladamos a un número llano, llamémoslo de esa manera, un número llano, que se convierte en 8x. ¿Y cómo hacemos esto? Para hacer este sacrificio de poner el x3 sobre el x3 con el 8, lo que pasa con las fracciones, y esto es una cosa muy importante, por ejemplo, si tenemos aquí x a la 2 y aquí un 3, lo que pasa es que el número pierde su valor. No me refiero a que perdió, sino que pierde su signo. Lo que hace es un sacrificio. Entonces, como este era un 2 positivo, se convierte en 1 negativo. Y entonces sería x a la menos 2. Como es una constante y como tal es x y el único número real que hay aquí como en materia de números como los conocemos de manera básica es el 2, es el quien adquiere el número negativo. Sin embargo, si sucediera al contrario y fuera por ejemplo el 3 el que sería acá, también pasaría lo mismo, se tiene que convertir en negativo. Lo que pasa es que básicamente invierte su polaridad, llamémoslo de esa manera, invierte su signo. Entonces, si era positivo, se convierte en negativo, y si era negativo, se convierte en positivo. Eso se entiende. Listo. Como ya lo vimos, entonces queda 8x elevado a la menos 3 de x. Ya tenemos una función. Y como tal, ya tenemos con lo que vamos a trabajar. Que es algo importante. Ya tenemos con lo que vamos a trabajar. Listo. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Muy sencillo. Pasamos a esta zona. Lo primero que hacemos es entender que este símbolo ya no siempre es necesario. Y que simplemente se puede expresar como una especie de corchete que tiene estas mismas definiciones. Entonces, 8x a la menos 2. ¿Y qué hacemos aquí? Recordemos, la ley de los exponentes. Simplemente lo que hacemos es darle un valor. Como es un número negativo, al sumarle 1, lo que nos da, como tal en la ley de los exponentes, es un número negativo mayor. Entendemos que los números mayores en los números negativos son los que están más cercanos a la recta positiva y como tal son los más cercanos al 0. Y esto se debe entender bien, y por eso lo voy a volver a explicar. Recordemos que esta es la recta. Aquí está el 0. Acá están los positivos. Y acá están los negativos. Los números negativos tienen mayor valor si están más cerca del 0. Y los números positivos tienen mayor valor si están más lejos del 0. En este sentido es una orden de izquierda a derecha. ¿Se entiende? Entonces, por este razonamiento, un 10 negativo siempre será menor a un 1 negativo. Pero un 2 positivo siempre será menor, en muchos casos, a un 10 positivo. ¿Sí? ¿Se entiende de esta manera? Y esto es lo que pasa porque básicamente al sumarle 1, la ley de los exponentes, la ley del exponente me dice que lo que pasa es que tiene ahora hasta un número más cerca de la recta numérica. Y de eso nos encargamos nosotros. Entonces, como ya entendimos esto, nos damos cuenta que entonces adquiere un valor de menos 2. Y como tal, el exponente queda menos 2 cuando era menos 3 y la base nos queda menos 2. Pero claro, sigue quedando con estos límites. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Simplemente lo que estamos haciendo aquí ahora es volver a simplificar.
Eso se hace siempre. Ahora, si nos damos cuenta, aquí lo que sucede es algo muy interesante, porque queda 4x, esto se entiende porque aquí, ¿qué pasa? 2x menos 2, ¿esto qué pasa aquí en este sentido? ¿Qué va a pasar siempre cuando dos términos son semejantes? Se simplifican. O básicamente se anulan, si usted lo quiere llamar de esa manera. Entonces básicamente queda así. Y como esto también tiene que tener una operación, lo que se hace básicamente es eso. Entonces, menos 4 se convierte en un menos 4 porque se simplifica y la operación ya tiene un término diferente. Y aquí sobre su denominador queda x2. x2, 4 a la menos 3. Esto se entiende. ¿Ven? Y esto mismo es la simplificación de esto. Si se dan cuenta. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Aquí lo que vamos a hacer ahora es intentar organizar estos límites. Recordemos que hasta ahora simplemente hemos simplificado la operación de esto, pero aún no hemos organizado estos límites. Aún no hemos tomado en cuenta realmente estos límites y es hora de que los tomemos en cuenta. Entonces lo que hacemos ahora es lo siguiente. ¿Se entiende? 4 menos 4 más 4 a la 2, ¿qué pasa? Lo que hacemos es muy sencillo, se simplifica. Ya, se queda. Más, obviamente esto es negativo, porque lo que estamos aquí haciendo básicamente es empezar a utilizar esto, más 4 positivo, menos 3, si se dan cuenta, este 4 a la 2 reemplaza esta x a la 2. ¿Entienden? Esta x, y lo que sucede con la ley del exponente y la integral definida muchas veces, es que la x es reemplazada por uno de los límites. Y casi siempre es el b. El b siempre reemplaza la x, en muchos de los casos. Entonces ya no es una x, es un 4. Y por lo mismo, esta operación entonces es menos 4, 4 a la 2. Se hacen términos semejantes y básicamente esta función se simplifica. Ahora, más 4, o sea, 4 positivo, lo puse para aclararlo, menos 3, entre paréntesis, a la 2. Listo, lo que nos da igual a un menos 1 a la 4 más 4 a la 9. ¿Por qué? Pues entendemos, aquí lo que hacemos es básicamente simplificar y entendemos que menos 3 entre paréntesis a la 2 se convierte, se multiplica, nos da 9, básicamente el 4 no le pasa nada y aquí realmente lo que sufre una gran variable es el 1. Listo, eso lo entendemos. Pero ahora entendemos que también tenemos estas operaciones. Tenemos estos nuevos límites. Estos ahora denominadores van a ser muy importantes porque se convierten en unas guías para nuestra siguiente parte del área. Entonces lo que hacemos aquí, menos 1 sobre 4, 9, básicamente cambiamos el exponente, este es nuestro nuevo trabajo, 9. Entonces aquí lo que hacemos es trabajar esto, más 4 sobre 9 y utilizamos este de aquí, 4, 4. Y entonces después de que resolvemos esto nos damos cuenta que 1 por 9, 9, negativo, 9. 4 por 9, 36. Y esto nos da 36. Más 4 por 4, 16. 16. Ahora 9 por 4, 36. Entonces nos da 36. Ahora lo que hacemos aquí es simplemente simplificar. Simplificamos, hacemos una operación normal de fracciones y sabemos que eso nos da 7/36. Y ya. Más el exponente. Más la constante. Que siempre a veces se me olvida a mí también, pero siempre hay que recordar que es siempre más la constante. Ahora, fuimos capaces de entender la diferencia de una indefinida a una definida es que esta sí tiene límites y que además estos límites se tienen que tener en cuenta a la hora de la resolución precisamente de la integral. En esta básicamente seguimos utilizando la ley del exponente, seguimos utilizando leyes sencillas, realmente no es demasiado compleja en el área cómo entenderla. Sin embargo, siempre tiene herramientas muy útiles y esta es muy interesante a la hora, por ejemplo, de utilizar gráficas y desarrollo computacional, porque la integral definida te permite trabajar en muchas áreas de lo que es la graficación, Blender, por ejemplo, si quieres utilizarlo, StepMaker, muchos más otros procesos de animación, procesos en programación orientada a objetos. Digamos que aunque la matemática muchas veces, y sobre todo en las áreas de la ingeniería, tiene muchos usos,
En la computación adquiere un poder teórico impresionante que le permite a la persona desarrollar muchas cosas y en muchas áreas diversas. La matemática en la computación es fundamental para ser capaz de comprender los procesos por los cuales programamos, cómo lo hacemos y cómo esa interacción se convierte y se desarrolla en un código, en una solución, en un diseño acertado. No entendemos acertado como aquello que es completamente correcto, sino aquello que cumple las características suficientes para ser capaz de diseñar la solución necesaria al problema. Entonces, como ya entendimos ese proceso, muy pronto vamos a pasar a la siguiente. Ya que se entendieron este concepto y se recomienda estudiar esta parte porque los siguientes términos que vamos a utilizar serán realmente muy útiles entender todos los conceptos anteriores de la antiderivada, la derivada, la integral indefinida y la integral definida. Entonces, hasta luego. Buenas. Ahora, el siguiente tema que nos compete, háganlo de esa manera, y sé que puede parecer un poco aterrador todo lo que está en esta hoja, lo es, y de hecho hay un punto en donde las integrales se convierten en procesos demasiado largos, y eso que hay otras materias donde es aún más largo y se complica un poco, no tanto porque el razonamiento sea complejo, sino porque muchas veces la idea de ver que una solución a un problema matemático es demasiado largo nos aterra. Eso ya nos genera estrés, ya nos genera un poco de dolor, y sí, es cierto, es molesto, pero el razonamiento que incumbe en estas áreas es importante expandirlo, y muchas veces ni siquiera es posible no expandirlo. Entonces, nuestra área entre las curvas nos dice que es x, la 0, 4 y y, 8, 0. Eso nos dice que es nuestra área entre las curvas. O mejor expresado aquí, 0, o mejor expresado aquí, si lo ven, 0, 4, 8. Entonces, x, 0 a la 4, recordemos, esto es importante, aunque esto es algo común del plano cartesiano, igual lo volveré a explicar, estas son las x y estas son las y. Entonces, en el razonamiento, esto sería 0, 0, 4 y y sería 8, 0. Ya, esto es lo que entendemos hasta ahora. Ahora vamos a intentar entender el razonamiento de estas integrales. Ahora, ¿cómo hacemos esto? El área entre las curvas puedes ponerle muchas variables y puedes integrarlo, pero casi siempre en los libros de textos y en la notación se utiliza la A mayúscula. Entonces la A mayúscula igual a integral de b y a f de x de x. Esto lo entendemos. Esto ya lo hemos desarrollado. Y esto precisamente es lo que vamos a seguir haciendo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Básicamente esto. Ya lo que hacemos, recordemos que esta es la misma fórmula. Y lo que vamos a hacer primero es resolver x. Lo primero que vamos a hacer nosotros es resolver x. Entonces, eso estamos haciendo ahora mismo. Entonces, como sabemos que es 0 y 4, entonces esto es A y esto es B. Entonces, esto se convierte en 4, el B se convierte en 4 y el A se convierte en 0. Ahora, ¿qué función nos acuña? ¿Qué función está entre esto? Pues básicamente 8 menos 2x a la 1 de x. ¿Cómo llegamos a este razonamiento? Pues es muy sencillo. Y es igual a f de x ven que es esta misma función de acá, y y es igual a 8 menos 2x. ¿Cómo se sabe esto? Por este razonamiento que está aquí. Por este razonamiento que está aquí. Listo. Entonces ya tenemos esta función. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente hacer lo que siempre hemos hecho, simplificar, ir encontrar términos semejantes, utilizar reglas y fórmulas que nos permitan llegar a un resultado más sencillo, y eso siempre es lo que vamos a seguir haciendo. Entonces entendemos que a 8x menos 2x a la 2, recordemos, 2x es un exponente de 1, 1 más 2 se convierte, 1 más 1 se convierte en 2, la base también se convierte en, el denominador también se convierte en 2, y por lo tanto se simplifican estos términos porque son lo mismo. Queda solo x, 8x menos x a la 2, y recordemos
estos límites, pero aún no los utilizamos. Solamente hasta ahora estamos, de modo como digo, simplificando la operación. Ahora, ¿qué hacemos aquí? 8 por 4 menos 4 a la 2. 4 a la 2, ¿qué es? Recordemos, esta constante. La constante casi siempre, en el B, casi siempre lo que hace es reemplazar la constante. La constante es casi siempre X. Y lo que hace es reemplazarla. Entonces, eso sí hice. Y aquí, 8 menos 8, recordemos que esto igual es un juego de signos, entonces eso también tiene una importancia. 8 menos 8 por 0 a la 2. Ahora también lo que hicimos es precisamente hacer este mismo reemplazo en la constante con 0. Menos por 0 a la 2. Entonces ya nos está dando un resultado, ya nos está dando coherencia. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ahora, como nos dio esta operación 8 por 4 nos da 32. Entonces, 32 y 4 a la 2 nos da 10. 16, perdón. Estoy un poco tonto hoy. Entonces nos da 16. Y esta operación de aquí, cuando hacemos la operación sabemos que nos da 0. Y entonces menos 0 es igual a 16. Es igual a 16. ¿Cómo confirmamos que esto no es igual a 16? Pues podemos utilizar algunos razonamientos, como por ejemplo el de aquí. Utilizando esta fórmula, a igual a 1/2 de esto nos da igual a 1/2 de 4 y 8, que nos da 16. Ya. Con esta fórmula de aquí, puedes confirmarte de que hasta ahora estás haciendo este proceso bien. Obviamente esto es solamente razonamiento lógico y no es completamente necesario. Como les dije, esto se ve mucho. Sin embargo, la mayor parte es simplemente razonamiento. La mayor pereza realmente está en escribirlo. Ahora, ¿qué hacemos? Pues hacemos la segunda parte. Ahora, recordemos que tenemos otro punto importante. Recordemos que esta Y sigue existiendo en nuestra vida. Que esta Y limitó algunas partes de nuestro trabajo y que ahora va a ser también muy primordial. Y por eso aquí no la mencionan. A igual a DC. Esto obviamente no es como que ahora que exponentes son estos, es que estos toca examinarlos. No toca hacer nada de eso. Son cosas sencillas. Simplemente es para dividir las variables y no se confundan. Nos puede volver a poner AB porque las personas puede que se confundan en los términos, que se vuelvan a poner las mismas exponentes o se vuelvan a poner los mismos límites y pues no es necesario ni es lo que se está intentando hacer. Así que esta es la fórmula. A área igual al límite entre D y C, F de Y. Hasta ahora vamos bien. Ahora, Y se refleja como Y igual a 8 menos 2x. Y esto trabajémoslo aquí primero. Esto hay que trabajarlo primero. X es igual a f de Y. Y X es igual a 4 menos 1/2 de Y. ¿Esto por qué se hace? Esto cuando se empieza a utilizar métodos por sustitución y demás se vuelve muy útil. Y se empieza a entender la razón por la cual se utiliza. Entonces por ahora no vamos a explorarlo demasiado. Pero es más bien como una manera en la cual nosotros somos capaces de simplificar los términos y comprenderlos, y a la hora de pasarlos a la fórmula matemática o a la hora de pasarlos a una operación sean más sencillos de desarrollar. Simplemente eso. Entonces, ¿cómo entendemos? X a la 2, 2x sobre 2, pues simplificamos términos, nos da igual a 8 a la 2 menos y a la 2. Listo, esto ya lo entendemos. Ahora, x igual a 4 menos 1/2 de Y. Esto es el resultado que nos da. Listo. Ese resultado nos da. Ahora vamos a trabajar con el final. Se puede decir que ya culminamos esta parte. Ahora lo único que nos falta realmente es desarrollar las últimas áreas. O sea, básicamente, desarrollar los límites entre las áreas, entre las curvas. Ya. Entonces lo que hacemos es A igual a DC, función de Y, de Y. Entonces, eso es igual a 8 y 0. Recordemos que esos son los límites de Y. Por eso les dije que iba a ser muy útil pronto. Ya fue útil para hacer las otras razones y de hecho nos dio unas constantes complejas, pero sin embargo ahora lo tenemos que utilizar también sus límites de una manera directa. Entonces,
sobre el exponente de 4 menos 2y a la 1, que si se dan cuenta, es este mismo razonamiento que estamos utilizando acá. Es el mismo, es el límite de y es igual a 4y menos 1/2 y sobre 2 a la 2. Límite de 8 y 0. Listo. Ya establecimos estas ideas, que es igual a 32. Esto nos da 32 menos 16. Si se dan cuenta, este 16 ya nos había dado. Y la lógica de acá ya lo había establecido. Esto es muy útil hasta cierto punto, hasta para predecir esta idea. Entonces, 32 menos 16 nos da igual a 16. Ahora, ¿qué hacemos aquí? La última área entre las curvas. Sabemos que el área entre las curvas no puede ser una única variable, porque por eso hay dos límites. Entonces, el área entre las curvas, según esta expresión y al haber simplificado esta operación, nos da que es, por un lado, un área entre las curvas va a ser A, va a ser 4 por 8 menos 1/4 por 8 elevado a la 2 menos 0. Y esta es nuestra área entre las curvas. Espero que se haya entendido. Como tal, si se dan cuenta, lo que hicimos básicamente fue jugar con los límites de nuevo. No es un concepto aparte de la integral. Sin embargo, pues sus funciones son un poco complejas, pero no es el fin del mundo. Y se utilizan, y son muy sencillas. Y de hecho, lo que ven, si ven la extensión de todo esto, simplemente razonamiento que utilizamos para ser capaz de comprenderla. No es mucho más. Y la área entre las curvas es muy útil para encontrar en gráficas, para desarrollar ideas. Y de hecho, si entiendes el área entre las curvas, la integral definida se vuelve mucho más fácil. Porque precisamente, hasta cierto punto, jugar con el área entre las curvas te permite entender mucho mejor el concepto de una integral definida. Entonces, espero que lo hayan disfrutado y seguiremos ahora por las áreas de los métodos de integración. Estos simplemente son la teoría de la integral básica, y ahora vamos a los métodos de la integración. Adiós.